¿Cómo les va? El tema que quería compartir con ustedes ahora tiene que ver con Brasil, con las elecciones. Y la verdad es que uno podría decir que en la recta final, en otro momento, a 5 meses casi era la recta final, pero es una campaña muy corta que seguramente va a ser muy intensa en Brasil. Imagínense recién ahora y finalmente Luis Ignacio Lula da Silva decidió ser el candidato del PT con miras a ser el candidato de muchos otros partidos políticos. Lo mismo está haciendo el presidente Bolsonaro, que busca agrandar su base política y está haciendo alianzas con gobernadores, con senadores, diputados, ¿no? El poder de las gobernaciones en Brasil es muy fuerte y la alianza política es la que le da el contexto a un presidente. De hecho, a Bolsonaro lo que se decía todo el tiempo era que era un presidente sin partido, prácticamente no tenía una alianza. Bueno, ahora está intentando forjar esta alianza para ganarle al expresidente Lula, ganarle para este 2 de octubre, porque las encuestas, por lo menos hasta ahora, hablan de una diferencia importante para Lula, aunque Bolsonaro va subiendo, ¿no?, en esas encuestas. Depende de la encuesta que tomen, Lula lleva un promedio de 7-8 puntos de ventaja. Pero más allá de las encuestas y de los candidatos y de las alianzas que empiecen a darse, lo que a mí me parece más preocupante hoy en Brasil es la situación institucional, ¿no? Tenemos un candidato presidente que en más de una oportunidad dejó bien en claro que si el resultado de la elección no era el que él esperaba, posiblemente no reconociera el resultado. En más de una oportunidad puso en tela de juicio el sistema electoral brasileño. De hecho, el Tribunal Superior Electoral decidió involucrar, algunos dicen hoy que eso es un gran error, pero decidió involucrar a las Fuerzas Armadas en el estudio de la transparencia y del funcionamiento del Tribunal Electoral. De hecho, esta comisión le acaba de responder a algunos de los planteamientos que estaban haciendo las Fuerzas Armadas. Y lo que parece empieza a darse es cada vez más presión de las Fuerzas Armadas con el sistema electoral de Brasil, ¿no? Y las respuestas de las autoridades de ese tribunal electoral hacia los pedidos de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, para la sustitución de algunos miembros. Pero para no meterme en detalles, creo que sí, realmente en Brasil está en juego la institucionalidad, ¿no? Y bueno, creo que para que ese resultado sea respetado, todas las fuerzas políticas, más allá de su color, de su inclinación, tienen que tener en claro que van a respetar el resultado y que respetan las reglas, ¿no? Y eso es lo que ya uno de los candidatos más importantes no está haciendo. Veremos qué es lo que pasa en los próximos días. Por supuesto, hay muchas idas y vueltas para mí hoy de temas menores en esta campaña electoral, que pueden hacer pero que son menores y que están en segundo plano, ¿no? De si Lula lee los discursos para no hablar de más y que eso no sirva para la campaña de Bolsonaro, las alianzas electorales, la posibilidad, como lo dijo en algún momento el expresidente Cardoso, de apoyar públicamente a Lula para esta campaña presidencial con tal de que no ganara Bolsonaro. Pero la verdad es que me parece hoy marcar como algo más preocupante, y es esta intromisión y esta presión de las Fuerzas Armadas en el sistema electoral de Brasil, que ha demostrado que es fiable, que es rápido, que es el mismo que le dio la victoria, por ejemplo, a Bolsonaro, mientras desde el sector del presidente se vuelve a hablar de los cuartos oscuros, de la no transparencia, de los problemas que hay en las máquinas electorales. Así que yo les diría que vamos a prestar atención a las alianzas, a los comentarios públicos, a cómo siguen las encuestas. Creo que hay que tener muy presente este tema de la amenaza de la intromisión de las Fuerzas Armadas en la toma de decisiones, cosa que hasta ahora no pasaba. Se les dio el lugar, algunos, como les decía, dicen que la verdad que haberles abierto la puerta lo único que ha generado y lo que va a generar es aún más presión, ¿no? Así que me parece que, les digo honestamente, más allá del resultado, creo que por lo menos a mí lo que más me preocupa es ese tema de la debilidad institucional y que pueda aumentar con el correr de los meses. Pero es muy importante lo que pasa en Brasil y cómo repercuta en nuestra región, como
lo que pase con las elecciones en Colombia, en un momento en el que el mundo está mirando un continente tan próspero como Europa, con un conflicto militar de impredecibles consecuencias, y se empieza a ver a nuestra región como un continente fuera de la posibilidad de un conflicto militar, como estamos viendo el de Europa, me parece que el reforzamiento de las instituciones es algo fundamental para el futuro de nuestra región. No estoy diciendo nada mágico, pero la fortaleza institucional y la predecibilidad en un mundo cada vez más impredecible hoy cotiza mucho más claramente. Y por eso a tener presente lo que pasa en el gigante de Brasil. Pocos meses, la verdad que un pestañeo de ojos hasta que lleguemos a esa primera vuelta.